Family, a prayer that we pray together is a Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for those with Hoy oramos por las personas con atracción al mismo sexo. Heavenly Father, we stand Padre Celestial, nos encontramos en el temor de tu gloria y tu belleza. Dijiste que no es bueno que el hombre esté solo. Oramos por aquellos que sufren de atracción hacia el mismo sexo. Sana las heridas de su pasado y ayúdales a confiar en tu plan perfecto para los hombres y mujeres. Protégelos de aquellos que los puedan llevar al pecado y lleva a sus vidas amigos que les ayuden a crecer en virtud y en verdadera libertad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. We welcome this morning Father Damos la bienvenida esta mañana al Padre Cedric, quien es pasionista y sirve en este momento en Houston y será el homilista esta mañana. Brethren, let us acknowledge Hermanos, our sins, para and celebrar so dignamente prepare estos ourselves to sagrados celebrate misterios, the sacred reconozcamos mysteries. nuestros pecados. I confess to Almighty Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, May nuestro Almighty Señor. God have mercy Dios on us, Todopoderoso forgive tenga us misericordia our de sins, nosotros, and bring us perdone to nuestros everlasting pecados y nos life. lleve a la vida eterna. Amén. Let us pray. Oremos. Grant, Almighty God, Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del The Génesis. Lord God formed El man Señor out of Dios clay of modeló the al clay, hombre de arcilla del blew suelo, into his nostrils the sopló en breath of su life. nariz un aliento de vida, So man y el became hombre a se living being. convirtió en ser Then vivo. the Lord God El planted a Señor garden Dios in plantó Eden, un jardín en Edén hacia placed oriente there the man y whom he colocó had en él al hombre que out había of the ground. modelado. The Lord God El Señor Dios made hizo various brotar trees del grow, suelo toda clase that de were árboles delightful to look at hermosos de ver y and good for buenos food, de comer. with the tree of Además, life in the middle el of the árbol de la garden, vida en and mitad the del tree of the jardín knowledge of y el good and árbol evil. del conocimiento del bien y el Now mal. the serpent was the La most cunning of all serpiente era el animals más astuto de that los the Lord animales God del had campo made. que el Señor Dios The había hecho, serpent asked the woman, y dijo a la "Did mujer: God really tell you ¿Cómo not es to que eat Dios le ha from any of dicho the que no trees in the coman de garden?" ningún árbol del The jardín? woman answered the La serpent, mujer respondió a la "You may eat of serpiente: the fruit of the podemos trees in comer the los garden. frutos de los árboles It is del only jardín. about the fruit of the Solamente tree del fruto del in the middle of árbol the que está garden that en God mitad del said, jardín, You nos shall ha not dicho eat it Dios, or even no touch it, coman de lest él, you die." ni lo toquen, bajo pena The de serpent muerte. said to the woman, La serpiente replicó a la "So we will mujer: not die. no morirán. No, God Bien knows sabe that Dios the que moment you eat cuando of it, coman de él your se eyes les will be abrirán opened, los and you ojos will be y like serán God, to como know what is Dios good and en what el is evil." conocimiento del bien y The el mal. woman saw that the La tree mujer was vio good que el for food, árbol era pleasing to the apetitoso, eyes and desirable atrayente y for understanding. deseable, porque daba She took some of inteligencia. its fruit and ate it, Tomó del fruto, and she comió also gave some to y her husband ofreció a who was su with her, marido, and he ate it. el cual comió. Then the eyes of both of them were Entonces se opened, les and abrieron they los ojos a realized that los they were dos naked. y se dieron So they cuenta de sewed que fig estaban leaves together desnudos. and made loincloths for Entrelazaron themselves. hojas de higuera y se las ciñeron. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Misericordia, Señor, hemos pecado. Have mercy on me, O God. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, Merciful por tu inmensa compasión, borra mi culpa. your great compassion. Lava Blot out my del todo mi delito, wash me completely from my limpia and cleanse me from mi pecado. sin. Misericordia, Señor, hemos pecado. My transgressions truly I know. Pues yo reconozco mi culpa, Always be tengo siempre presente mi pecado. against you, you alone Contra ti I sin. solo pequé, In your sight, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. create a pure heart for me, O Oh Dios, crea en mí un corazón puro. steadfast spirit. Renuévame por dentro con espíritu firme. Cast me away from your No me arrojes lejos de tu rostro. not your Holy Spirit. No me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Restore in me the joy of your Devuélveme la alegría de tu salvación. willing. Afiánzame con espíritu generoso. Lord, open my lips, Señor, me abrirás los labios proclaim your praise. y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Brothers and romanos. sisters, Hermanos, through one man sin entered lo the mismo world, que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. to the time of the law, Porque aunque antes de la ley había pecado en el sin is mundo, not accounted el pecado no se imputaba porque no había ley. but death reigned from A Adam pesar de eso, la muerte reinó even over desde those who Adán did not sin, hasta Moisés, after the pattern of the incluso trespass of Adam. sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, hoy hay proporción entre el delito y el don. How much more did the Si grace por of la God, transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. after one sin, Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. many transgressions, El progreso a partir de un solo delito acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia a partir de una multitud de delitos acaba en sentencia de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecados, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. One does not live on bread, No solo de pan vive el hombre, every word that comes sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. The Lord be with you. Proclamation from the Holy Gospel. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. At that time, Jesus was En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. He fasted for Y después de ayunar 40 días, nights. con sus 40 noches, al fin sintió hambre. The tempter approached him and said El to him, tentador se le acercó y le Son dijo, of God, si eres hijo de Dios, stones become di que loaves of estas bread. piedras se conviertan en He panes. replied, "It is Pero written, él le contestó diciendo, man does not live on bread está alone, escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Then the devil took him to the holy Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le city. You are the dice, Son of God, throw si yourself eres down. hijo de Dios, For it is tírate written, abajo, porque he está will command escrito, his angels concerning encargará you. a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Again, it is written, Jesús le dijo, you shall not también put está the Lord your escrito, God to no the tentarás al test. Señor tu Dios. Then the devil Después, took him up a very el diablo lo lleva a una montaña altísima showed him all the kingdoms y of the world. mostrándole los reinos del mundo y su Said to gloria him, le all dijo, these I shall give to you. todo esto te daré Prostrate si te yourself and postras worship y me me." adoras. At this, Jesus said to him, Entonces le dijo Jesús, away, vete, Satanás, it is written, porque está the escrito, Lord your God, al Señor tu Dios adorarás God alone. y a Él solo darás culto. Then the devil left him. Entonces lo dejó el diablo y Angels se came acercaron and ministered los to him. ángeles y le servían. Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Thank you. Thank you. Wanted to tell you that when I was a seminarian, Deseo contarles que cuando era seminarista en Chicago, had a basic ministry and an advanced teníamos un ministerio Advanced básico y un ministry was to go to a ministerio church called avanzado, y St. mi Peter's ministerio in avanzado era una iglesia downtown llamada Chicago. San Pedro It en was el frequented by all círculo kinds of different de people, down- businessmen and del bag centro de ladies Chicago. and Había todo tipo de housewives and the personas ahí, homeless, all hombres de kinds of different people. negocios, Well, on Ash Wednesday, indigentes, amas de casa. so many people would come to St. Peter's in the Loop. Y el miércoles de Literally, they cenizo lined venían up tantas personas outside que the building, all literalmente around hacían the cola whole fuera city block. del edificio en 5 or torno a 6 toda of la us at a cuadra. time 5 o were giving 6 de out nosotros a la ashes. vez So many people were repartíamos las enthused cenizas. about Lent and wanted to Muchas personas participate in Lent. se sentían And entusiasmadas that's por la kind of the way cuaresma y it querían is at the beginning participar. of Lent. Y así es People come out of the al woodwork, comienzo del they cuaresma. go to La church, gente they go viene on a la retreats, iglesia, they're very van a retiros enthusiastic, but as llenos de Lent wears entusiasmo, on, pero a medida que avanza la enthusiasm cuaresma, wears off. el entusiasmo disminuye. Unfortunately, people fade away. See, what Desafortunadamente, happens is at the beginning of Lent, las you personas want this dejan de experience venir. of God and you want Al change comienzo to de happen. cuaresma uno quiere And tener esa when experiencia things con don't Dios y happen as quiere quickly as you que want them to, ocurra all el of a sudden cambio, y you cuando get el cambio no ocurre tan rápido tempted to como kind uno of lo give up, desea, to cae en la let go tentación of your de resolutions. rendirse, de darse por vencido de sus You have to understand resoluciones, something. y las personas dejan de ir. Jesus was in the Hace falta desert entender for algo. Jesús 40 estuvo en el days desierto durante nights. 40 días That's a y long 40 time. noches. And of course he Es was hungry mucho after tiempo. that. Y por supuesto que And in the same tuvo way, hambre después Lent de ello. is not De la a misma forma, sprint, la it's a cuaresma no marathon. es una carrera It lasts corta, a good es long time. una maratón que dura We are bastante in it tiempo.
for the long haul. Estamos en esa carrera And we have to a get that largo in our plazo. heart. You have to Tenemos realize que that it's not just a darnos little cuenta sprint. que no es una It carrera demands corta. perseverance, Requiere perseverancia, endurance, and patience. resistencia y paciencia. Otherwise, what God wants to do in us De lo won't happen. contrario, lo que It's Dios not quiere going to hacer en happen in a day. nosotros It's no called sucederá. microwave No maturity. va a pasar en un solo día. We need La time madurez no es to be como una transformed. comida rápida I de love what the 12 microondas. step Hace program falta el says, tiempo para one day at a time. transformarnos. El programa de One 12 day at a time. pasos tiene una frase muy Let God conocida: work in you un today. día a la vez. And over this season Permitan que of Dios obre en endurance, ustedes watch what y a happens lo with largo de transformation. este tiempo, Change may not happen miren la immediately, transformación but que it'll sucede. happen Puede que eventually el cambio no if you don't ocurra give up. inmediatamente, pero And I al don't think final ha you're de the ones suceder that si give no up se dan por because you're vencido. watching, you're here this morning. Yo creo que And we're in ustedes it que for the están long aquí no haul. We're son not in it del alone, tipo folks. que se dan por We're vencido. journeying pilgrimage Estamos with millions and peregrinando millions junto of other con Catholic millones y Christians. millones de We're otros all on this together, cristianos católicos. and we Estamos have to todos endure. juntos en esto We y have to tenemos respond. que The resistir, devil's going to try to tenemos que tempt ser us away. fuertes. Don't let El him. demonio va a tratar de I believe tentarnos. that No this caigan en la Lent tentación. can be Creo que significant esta cuaresma and puede ser life-changing, the best importante, Lent ever. puede cambiar la vida, la mejor Now, cuaresma de sus Lent is a vidas. season of personal La change cuaresma es and el growth. tiempo del cambio That's y what we're about. It crecimiento demands personales. introspection. Exige We need to look within introspección. to see where we Tenemos need que to mirar grow. hacia adentro para ver dónde And I nos want to hace falta put a crecer question before you. Are y you stuck in deseo some area? That's what I hear presentarles from una people all the pregunta. time. Father, I feel ¿Están stuck. atascados As we en begin alguna Lent, área? are you stuck Mucha in an gente me area dice such as eso. a habitual sin? ¿Se sienten atascados en Let's take algún a look área? at that. Quizás el Could be pecado anger individual. or lust Puede or tratarse de gluttony, la ira o la too much lujuria o la sugar, gula, an addiction comer of some demasiado sort, like azúcar, drinking alguna or adicción como drugs or la gambling, bebida o las pornography, drogas and o as las resentment apuestas o la toward another pornografía person, you're not o forgiving them. resentimiento hacia otra Take a persona a look at quien uno no whatever your perdona. issue is, Examinen and cuál Lent is es el problema proclaiming that you personal de cada can uno. change. La cuaresma proclama que That's the son great, capaces de wonderful cambiar. grace about Lent. Esa You're es la changing, as the Bible maravillosa says, from gracia glory to glory. de cuaresma. Como el Evangelio Now, you dice, don't have to stay cambiamos stuck. para ir de That's gloria another en one of the gloria. temptations of the devil. He No thinks hay que he's quedarse telling you can't change estancados. and you're gonna Es stay otra de las stuck all your tentaciones life. del diablo que nos But you dice can change. que no somos capaces We de are cambiar y changing, estaremos not just estancados toda la physically, but vida. morally, Pero somos capaces de spiritually, cambiar, no solo emotionally. físicamente, sino también We can moralmente, change and we don't have to stay espiritualmente, stuck. emocionalmente. See, the Catholic Podemos cambiar. documents tell us that Los Lent documentos is a time of católicos nos dicen que la purification cuaresma es un tiempo de and enlightenment. purificación And I want you to get that e because that's what this iluminación. homily is all about. The De eso goal se of trata Lent esta is homilía. La purification, meta de la personal cuaresma es change, purificación, and cambio enlightenment. We'll get to personal that in just a e moment. iluminación. That's something called Es algo ongoing llamado conversion. People are conversión converted, continua. you know, when you come La to gente se Jesus and convierte give your heart cuando to Him. acude a There's that Jesús y initial entrega su conversion, corazón maybe a it Él was at your y baptism, ocurre esa you had an conversión experience, inicial. whatever, you really Quizás gave your ocurre en heart el to Christ. bautismo, But there's cuando uno le ongoing entrega el corazón a transformation. Cristo, And that's pero what hay Lent una is. It's a transformación time for us continua. to Y pilgrimage, eso to es la journey, cuaresma, un to tiempo endure. para que That's part of it. peregrinemos, Practice patience and para endurance is que part of the growth. soportemos con paciencia, es Ongoing parte del conversion. crecimiento, una I've been a missionary conversión priest continua. here in the United Yo he States sido for over sacerdote 30 years. misionero aquí en I Estados preach Unidos parish más de missions. 30 Next años. week I'll be down in Jupiter, Predico Florida, preaching. misiones en las parroquias. La Well, próxima semana estaré people en la want ciudad to de Júpiter, change Florida. and they don't know how. La gente quiere How do you cambiar, do pero it? no saben cómo. Well, first of all, let me tell you this. Primero You que have to be nada, motivated. hay que estar You really got to be motivado, motivated. Because if realmente you're not motivado, motivated, change really porque isn't si going to uno happen. no está Personal change is motivado, el not, you are going cambio to stay stuck. personal no va a Now, on Ash ocurrir. Wednesday, remember a couple El days miércoles ago de ceniza, recuerden, when hace un you were par de días asked, atrás, those of you who cuando went to the recibieron las services, cenizas, a aquellos de the ustedes que minister fueron a said misa, something to you. He said, el ministro les remember, dijo man or algo. woman, that you are Recuerda dust, que polvo and to eres dust you shall y al return. polvo Now, what regresarás. is the church saying in that? ¿Qué nos dice la The church iglesia con is ello? trying to La remind iglesia us está tratando that we de are mortal, recordarnos que that we somos are going to mortales die. y que Therefore, vamos a be morir. motivated Por lo to change. tanto, hay The que church estar is trying to motivados a motivate us cambiar. by our own La mortality. I iglesia remember when trata de St. motivarnos con nuestra propia great mortalidad. father of Western San Benito, el gran monasticism, fundador founded all del these monasticismo monasteries. occidental, quien In fundó his muchísimos rule, St. monasterios, Benedict, en in su the regla, Benedictine San rule, he Benito, put in la regla a clause, benedictina, a statement incluyó una to his cláusula, monks. He's told his una monks, every afirmación
compasión a sus monjes
diciéndoles, Now, why would todos he los tell días that to his recuerda spouse? tu muerte. Because, and I want ¿Y you to por get qué this les now, diría esto? the purpose of life Porque el propósito is de to la vida prepare for your es death. prepararnos This is para not la rocket muerte. science. No es Really complicado, simple. es It's muy not hard to sencillo, understand. no es difícil The de purpose of entender. your life and my El life is to propósito de prepare la vida de for uno your es death in the living prepararse God. para la Really propia important. muerte de That's what uno, Lent is. It's a season of al encuentro preparation. con Dios. We Y de prepare eso for se trata Easter, la of Cuaresma. course, Es but un most tiempo of de all, we're preparación. preparing for our Nos own preparamos para la death Pascua, por and supuesto, coming before pero the más que beatific nada nos vision. preparamos And we para have la to be ready. muerte, para la visión That's why we have beatífica. this Tenemos season que of estar grace, the listos. season of Por eso Lent. tenemos este tiempo de Our own gracia, death is este certainly a tiempo de motivation Cuaresma. to change Nuestra propia muerte, por supuesto, our es una mortality, motivación para but cambiar. more than that, what's our Pero primary más que ello, motivation? Why do ¿cuál we want es nuestra to motivación move and principal? change and ¿Por qué be queremos purified? cambiar y ser Because purificados? we love God. Porque amamos a Dios. We love God. Amamos a Dios. Here am I, Lord. I come to do your will. Aquí estoy, Señor. He venido a hacer tu voluntad. Haz en love mí you, lo que Lord. yo no soy capaz de hacer. Isn't Te that why amo, we're here Señor. this morning? Isn't that why ¿Acaso you're no es la watching razón on por la TV? cual estamos aquí esta mañana, We turn away from sin, we seek mirando purity mirando por because we televisión? love God. That's our prime Buscamos motivation. If we madurez want y to pureza change, we've porque got to be amamos a Dios. motivated. Y si queremos cambiar, Now, the two tenemos main que estar purposes of motivados. Lent, as I said in Los the dos Catholic propósitos documents, principales de la Cuaresma purification, son personal change. I already purificación, talked to you a cambio little bit about personal. that. Got to be motivated. Hay que estar Can't stay motivados. stuck. Got to No keep puede moving uno because you permanecer love God, estancado. Hay que because you want to die. mantenerse en movimiento And porque then uno ama a Dios y enlightenment. uno va a morir. Y Purification la and iluminación, enlightenment. la purificación Not y la hard to iluminación. understand, very simple. No es difícil de entender, What es muy was sencillo. Jesus doing in the desert ¿Qué for 40 days? estuvo Of course, we haciendo heard he was being Jesús tempted, en el desierto durante but 40 primarily he was días? praying. Por supuesto, escuchamos que fue He was tentado, pero praying for those principalmente 40 days and 40 nights. estaba That was a long rezando. period of Estuvo time. rezando esos 40 días y Concentrating 40 on God, noches. focusing on God, Es un tiempo giving largo. his Estaba attention to God, concentrándose en Dios, and enfocándose en Dios, dedicando su atención a Dios y communion with God. The logrando way I like to say it is, la go from comunión the con Dios. superficial to the Me gusta a mí decirlo de esta manera. Hay que pasar de lo And that's what the superficial season a of lo Lent is all about, too. sobrenatural. Y de eso se It's about trata our también el relationship with tiempo de God. It's Cuaresma. about Es personal acerca change, de nuestra but relación it's con about Dios. Es enlightenment. acerca del cambio personal, pero Studied in the Holy Land way back se when, trata de la seminary. iluminación. Went to the Cuando yo estaba en el Judean desert. seminario, And I was viajé a struck Tierra by Santa, the al barrenness of the desierto Judean de desert. Judea, We have the Mount y of me llamó la Temptation there. atención There's a monastery cuán there. estéril es ese I was desierto, struck by the barrenness, but also by the pero quiet, también deafening el silencio, quiet, el silencio sheer ensordecedor, silence in the desert. el No silencio traffic, del desierto. No hay no cell tráfico, towers, no no hay airplanes, torres no de celulares, iPhones, no no hay computers. aviones, no hay iPhones, no hay computadoras. Don't be scandalized by No silence. se sientan escandalizados por el silencio. Es el lenguaje del I amor invite de you Dios. during your Lenten journey, Permítanme invitarles just for a durante couple su minutes peregrinaje de every day, Cuaresma, solo un par de to get minutos cada quiet. día, a estar en Try silencio. to not think about anything. I know it's hard. Intenten no pensar en nada. Yo sé que es difícil, hay Silence is distracciones, pero great el saints have silencio taught us. es lo It's que God's los language. grandes santos And in nos han silence, what enseñado, happens is es our el lenguaje de brain Dios. sometimes it gets Y lo que sluggish. sucede en el silencio, Got to yo restart tengo it una every once in a computadora y a while. That's veces what se silence pone does for lenta, me. hay que reiniciarla de Gets me vez en going cuando. efficiently, Eso es lo gets que el me silencio hace por mí. grounded Me and ayuda rooted, gets me a centered. centrarme, a Silence. enfocarme. Because there's so El much silencio, noise. porque hay And Lent is a time to tanto get ruido en quiet este because mundo y el silence, cuaresma, here's a la few cuaresma words es un for you. tiempo Calm, para reiniciar peace, tranquility, en calma, paz, serenity, tranquilidad, serenidad, healing, sanación, enlightenment, iluminación. illumination. Don't be afraid of No silence. le tengan miedo al silencio. That's what Jesus was doing in the desert. He Eso wasn't es lo just que talking. Jesús estuvo haciendo en el Prayer desierto. is No se communication. la pasaba meramente hablando. Speaking, but it's La oración listening. es comunicación, Really es important. hablar, pero también es Be quiet. escuchar. Es muy You may importante. not hear Pasar tiempo anything, en silencio. but it Puede makes que you no escuchemos susceptible nada, to pero nos hearing. hace susceptibles a escuchar. You see, Es muy Jesus importante. was on retreat. Ustedes I live ven, at a retreat Jesús center. estaba This en is un a retiro. place in Yo vivo Houston, en un Texas called the centro de Main Retreat retiros Center. Right now there's en 80 Houston, women on Texas. retreat.
where I el live. centro de retiro del Santo There are Nombre. retreats going on all around the country. En este momento hay un grupo And a de retreat mujeres is que a están time haciendo to retiro en este face your momento y hay issues, retiros, make good hay personas que decisions, but vienen de most of todo el all, a país. retreat is a time El to get close retiro to God. es un momento Spend para time with acercarse a God, get Dios, to know God, pasar develop tiempo con a Dios, love llegar a conocer a relationship. Dios, That's a prayer. desarrollar la relación de Develop a amor con love Dios. relationship with Eso God, es la a oración, personal relationship with God. la relación Jesus was on a personal retreat con in Dios. the desert. Jesús And estaba that's en un how retiro Lent en el originally desierto began. It was a y retreat así for the comenzó la cuaresma catechumens, for the originalmente. elect. Era un retiro As they para los approached Easter, catecúmenos, and los now we elegidos, retreat with al them for acercarse a la 40+ Pascua y days, ahora plus nosotros nos Sundays. hacemos retiro We durante retreat estos with them. 40 And what is a días retreat? What's the con purpose of a ellos. retreat? ¿Y cuál es el A time propósito to del deepen retiro? Es un your tiempo relationship para with God. ahondar la Personal relación de change, uno con Dios, el purification, cambio and personal, la enlightenment. purificación y la Prayer is a pillar iluminación. of Lent, isn't it? La oración Prayer, es esencial fasting, para la almsgiving. cuaresma. La oración, Prayer is where you deepen your love relationship with God, as I said. el ayuno, In addition to dar limosna, silence, when you limosna pray, y certainly además we del speak, silencio, intercede, ¿cómo reza praise, uno? and give Por thanks. supuesto, One rezamos, of the ways that intercedemos, I damos pray gracias, is simply by pero una de las reading maneras que yo rezo es the sencillamente Mass al leer las every day. lecturas de la misa, todos los Just días. read the readings. Leer las God lecturas. speaks through His Word. Dios Read habla good a través de spiritual su palabra. books. Lean I buenos like this libros quote that I espirituales. saw. Me gusta la A siguiente mind cita que once vi. stretched by a Una book mente, una vez will que ha never sido return estirada to its por un libro, original nunca size. regresará a su tamaño That's original. so true. You see, Y eso Lent es is muy meant to cierto. stretch La us cuaresma tiene como meta our estirarnos moral tanto life, en our nuestra vida spiritual moral, life. nuestra vida Be espiritual. stretched. Allow Sean yourself to be estirados, moved, permítanse to be ser led movidos, by the Spirit. ser Holy Spirit, guiados por el lead me, Espíritu. guide Espíritu me, Santo, guíame, control me. So contrólame. spend a little time reading. Reading is a Pasen un poco prayer. de It tiempo really is. leyendo. La Just spending lectura time es with a una good oración. spiritual book, Cuando reading pasan the tiempo con un scriptures, buen libro and then what about espiritual, watching las television? escrituras, ¿y qué tal Some of cuando you miran watch the televisión? programs on Por seguro cuando EWTN. miran los programas de That's a EWTN, prayer. Listening. eso es Listening to the oración. homily right now. Están You escuchando, are por ejemplo, praying ahora mismo right están now as you escuchando la listen. homilía, están By the rezando way, ahora just to let you mismo know, I al now mismo have a tiempo que program escuchan. on A propósito, EWTN tengo un every programa en Sunday, 6:30 EWTN a.m. cada Eastern domingo Time. 6:30 de la I'll be mañana, talking hora more del about este. Lent every Estaré hablando Sunday, más de la cuaresma cada 6:30 domingo, a.m. Eastern Time. 6:30 de la mañana, hora del este. The foundation of Lent is La purification base de la cuaresma es la and personal purificación transformation y la and transformación enlightenment, personal getting y la closer to God. iluminación, It's real simple. acercarnos a Dios. Es muy Purification is sencillo. twofold. La purificación Purification tiene and dos partes, enlightenment. la purificación y la And that's what Lent iluminación. is all about, and Y that's de what eso se Jesus was trata la doing in the cuaresma, desert. y eso es lo que Jesús estuvo He was haciendo en el being desierto. tempted, purified, Estuvo siendo and tentado, he was being enlightened, purificado getting closer to y God. iluminado, acercándose Remember, más a Dios. it's not Recuerden, a sprint, no es it's a una marathon. carrera rápida, es una maratón. We must endure, Hemos de we must perseverar, persevere, we must be patient. hemos de ser Not pacientes. let the devil No tempt you permitan away. que el diablo los aleje. And I believe that as you Y are creo que motivated and go in cuando uno es wholeheartedly, motivado you y will experience a se entrega de todo significant, corazón, uno ha de life-changing experimentar Lent una that cuaresma is your best ever. llena de significado que I le wanted cambie la to vida a leave uno. you as I conclude with a story Quiero about my concluir con own una historia conversion. acerca de mi I was born propia and brought up conversión. Catholic in Me Massachusetts. nací y me crié como católico en As a Massachusetts, teenager, pero fell away, cuando era adolescente but God me called me back alejé, in many different pero ways. Dios me llamó de regreso de One of the ways muchas that He called me back was maneras, through a y una de musical, las maneras en que me through a llamó fue a play. través de una obra de We've all teatro heard of it. It's musical. called Godspell. Se I llama went to the old Charles Theater Godspell. in Boston. Es muy famosa. I was Fui al invited to go to teatro, this play, al and I antiguo went teatro there. Charles At en the time, I Boston, me wasn't even going invitaron. to church, and En aquella época I yo know ni what the siquiera thing about estaba this yendo a play misa. is the Si saben gospel algo is acerca de acted esta obra, out es el with music, Evangelio with humor. según San Mateo actuado con That música play y helped humor. change my life. Esa obra de teatro cambió mi I vida. heard the gospel through music, Escuché el Evangelio a través de la through música, acting, through a humor, través de la actuación, a and it was través del powerful. humor, y fue And it has led poderoso. me to a conversion and Y now me, to me ongoing llevó conversion. And there was a a song una that was sung conversión during that play continua. that really Y hubo una summarizes canción Lent. durante esa obra And I want to musical leave you with que it. It's called resume Day la by cuaresma y Day. los quiero dejar con ella. Se titula And it goes Día like tras this. día. Day by Y day, dice lo siguiente, day by day. día tras día, Oh, dear día Lord, tras día. Oh, three querido things I Señor, pray. rezo pidiendo To tres see cosas. thee more clearly, Verte más love claramente, thee more dearly, amarte más follow queridamente thee
seguirte más de cerca, day by day. día tras día. I believe in one God, the Father. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Believe in one Lord, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, born of the Father, nacido del Padre antes de todos los siglos, God, light Dios de Dios, luz de luz, from truth, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. in the desert of Lent, En el desierto de la Cuaresma aprendemos de nuestra necesidad de Dios y de arrepentimiento, por lo tanto acudamos al Padre con corazones humildes y arrepentidos. That our Holy Father, Que nuestro Santo Padre encuentre apoyo en who will spread the gospel of sacerdotes y life religiosos fervorosos que anuncien el Evangelio de la vida a través de vidas de oración contemplativa y sacrificio. Roguemos al Señor. for those who are Por spiritually aquellos que están ciegos espiritualmente, que a través del sacramento de la penitencia reciban la luz de la gracia de Dios. prayed to the Lord. Roguemos al Señor. For those who are Por overwhelmed by aquellos que sufferings están and abrumados por los that they may sufrimientos que soportan, experience the loving que compassion experimenten of el amor y God, compasión de nuestro we Dios, prayed to the Lord. roguemos al Señor. For an increase in Por un vocations to the aumento en priesthood vocaciones and al the consecrated sacerdocio y life, la vida consagrada, we prayed to the Lord. roguemos al Señor. For the dead, Por awaiting los the day of difuntos que resurrection, esperan el día de la we resurrección, prayed to the Lord. roguemos al Señor. eternal Father, through this Padre season of eterno, cleanse, durante touch este and fill tiempo our de hearts, Cuaresma, toca y that we sana may more nuestros generously corazones respond para to que your más invitations generosamente to conversion and respondamos a tu holiness. invitación a la conversión y la santidad. Christ, Te lo our pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brethren, that my sacrifice and Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. give us the right disposition. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que, después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. to you, therefore, most merciful Father, we Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, accept and bless que the aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos and all gathered here whose faith and y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. praise are they Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor,
la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Remember also, Lord, your servants. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Águeda, Lucía,
Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. One does not live by bread alone, but No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén. Of the Lord are right, they gladden the heart. The command of the Lord is clear, it gives light to the eyes. One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. The fear of the Lord is pure, abiding forever. The judgments of the Lord are true, they are all of them just. They are more to be desired than gold, than quantities of gold. And sweeter are they than honey flowing from the comb. One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. So in them your servant finds instruction. Great reward is in their keeping. But who can detect their own errors? From hidden faults acquit me.
your servant, may it not rule me. Then shall I be blameless, clean from grave sin.
Let us pray. Oremos. Renewed now with heaven. Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. We pray, O Lord, Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bow down for the blessing. Inclinen la cabeza para la bendición. Bountiful blessing, O Lord, Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. and may the blessing of Almighty God Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. go forth. The mass is ended. Vayan adelante, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.
for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.